Los polinomios y sus raíces en álgebra. Una herramienta fundamental para el análisis del comportamiento gráfico de un polinomio es precisamente el análisis de sus raíces. Es por eso que vamos a dedicar este video a explicar lo que son esas raíces y qué representan, ¿sí?, en el álgebra para el comportamiento gráfico de los polinomios. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Los polinomios y sus raíces en álgebra. Las raíces de un polinomio, también llamadas ceros de un polinomio, y se le llama ceros porque coincide con el punto en el que el valor del eje Y en el plano cartesiano se hace cero precisamente cuando se sustituye el valor de X. Son los valores para los cuales el valor numérico del polinomio es igual a 0. Recordamos que para calcular el valor numérico de un polinomio hay que sustituir la variable del polinomio por un número. Cuando este valor sea 0, el número corresponde a la raíz del polinomio. Observemos este primer ejercicio. X cuadrada más 2x menos 8 puede resolverse directamente por la solución general de ecuaciones de segundo grado, que es la que tenemos ahí precisamente, que es el menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Entonces vamos a obtener el valor de x cumpliendo estas condiciones, y que esto nos lleva a que el polinomio tome el valor de 0 en y cuando tomen esos valores en x. Sustituyendo, sabiendo que aquí tenemos a que es igual a 1, b que es igual a más 2 y c que es igual a menos 8, entonces sustituimos esos valores en la ecuación y obtenemos precisamente dos valores: menos 2 más menos 6 sobre 2. ¿Por qué el más menos 6? Porque si se dan cuenta tenemos aquí una raíz de 36, pero no sabemos si ese 36 vino de la multiplicación de 6 por 6 o de menos 6 por menos 6. Sabemos que no puede ser la multiplicación de más 6 por menos 6. Eso no puede ser, pero sí puede ser la multiplicación de más 6 por más 6 o de menos 6 por menos 6, porque en ambos casos el resultado de esa multiplicación nos da 36. Ahora, por eso no sabemos si al sacar la raíz cuadrada, el valor que debemos considerar sea el positivo del 6 o el negativo del 6, más 6 o menos 6. Por eso calculamos dos valores. El primer valor, que corresponde a menos 2 más 6, ¿sí?, sobre 2, que esto es, obviamente, menos 2 más 6 me da 4 sobre 2 me da 2. El otro valor, que es menos 2 menos 6, me da menos 8 entre 2, me da menos 4. Esto significa que cuando x toma el valor de 2, y en la gráfica se hace 0. Y cuando x toma el valor de menos 4 también, y en la gráfica se hace 0. Lo que estamos viendo aquí con ese x cuadrada es una parábola que se abre hacia el infinito positivo en y. Esto es, al ser una ecuación de segundo grado, tenemos dos soluciones: x igual a 2 y x igual a menos 4, que a su vez son las raíces del polinomio
como podemos comprobar sustituyendo esos números en el polinomio. Si yo tengo el polinomio y pongo el valor de x igual a 2, me queda entonces 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 8. Pero 2 al cuadrado es 4, más 2 por 2 que es 4 me da 8 positivo. Menos 8 me da 0. Esto precisamente es cuando el valor de y toma 0. Luego, para el valor de menos 4, el polinomio tomando el valor de menos 4 me da menos 4 al cuadrado, que sería más 16, porque menos por menos da más. 16. Luego, menos 4 por 2 es menos 8. Y luego también tenemos menos 8 aquí. Entonces son 16 menos 8 es 8 positivo, menos 8 es 0. Y aquí tenemos el valor. Si nosotros analizamos algunas de las gráficas, podemos observar, o algunas de las funciones o polinomios, podemos observar lo siguiente. Para el primer caso, y igual a mx más b, donde m es igual a 1, ¿sí? Entonces me aparece solamente x aquí. Y b es igual a 0, entonces realmente me queda y igual a x. Y si y es igual a x, tenemos una línea recta que crece en un ángulo de 45 grados con respecto al eje de las x, ¿sí? Porque toma los mismos valores en el eje x que en el eje y. Esto quiere decir que esa línea recta solo va a tocar el eje de las x una sola vez. A ese punto donde toca esa línea recta, el cruce de estos ejes se llama raíz. Y esa es la raíz de este polinomio. Ahora, si nos vamos a analizar este siguiente esquema, ya habíamos visto aquí que este polinomio tiene dos raíces, pero es potencia 2. Si nos vamos con ese análisis, entonces, si tenemos un polinomio, en caso monomio, x al cubo, y igual a x al cubo, esto significa que tiene 3 raíces. ¿Por qué? Porque tiene una forma más o menos de n como esta, y m, que es la potencia de esta, es 3, x a la m. Entonces m es igual a 3, significa que va a tocar el eje de las x en 3 ocasiones. Aquí, aquí y aquí. Por la forma que tiene. O sea, va a empezar a crecer, luego va a bajar y luego va a volver a crecer hasta irse hasta infinito. Esto quiere decir que si nos vamos a esta ecuación que tiene potencia 5, por el análisis que estamos haciendo aquí, tendría que tocar el eje de las x en 5 ocasiones. Quiere decir que va a subir, bajar e irse. O sea, 5 veces va a tocar el eje de las x. Una doble n como una m o una cosa así. Vamos a tratar de entender con este dibujo qué es lo que está pasando. Si yo tengo una parábola y igual a x cuadrada, es esta parábola que toca en el punto 0, 0. Esta que sería aquí la raíz. Entonces aquí estaríamos viendo la parábola. ¿Y qué pasa si yo a dentro del cuadrado le pongo un menos 5? Si yo le pongo un menos 5 aquí, se va a transformar x cuadrada menos 10x más 25. Y entonces se va a correr 5 unidades hacia acá. ¿Sí? Y si yo le pongo más 5, se va a correr 5 unidades hacia acá. Entonces esto es, si restamos 5, se moverá a la derecha. Si restamos si sumamos 5, se moverá a la izquierda. Entonces cuando queramos mover estas parábolas o estas curvas
que pueden representar pulsos eléctricos y que puede interesarme correrlos hacia el voltaje negativo o hacia el voltaje positivo, porque sean para abrir o cerrar una puerta, o activar o apagar una bomba, o hacer que la bomba gire en un sentido o en el otro, o un ventilador, etcétera. Bueno, esto me permite, trabajando las matemáticas de esta manera, hacer que este voltaje se vaya hacia acá o se conserve en ceros, dependiendo que sea lo que me interesa. Vamos entonces a analizar un poquito esto de las raíces. Si tenemos entonces x más a, donde a es una constante, elevado a la m, entonces por esta a se va a desplazar la parábola siempre y cuando que m sea par, ¿sí? Si m es par, entonces es una parábola. Y entonces, si m es par, es parábola, y estos, por la a que está sumándose aquí, se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sí?, del eje de las y. Mientras que si aquí le resto a, entonces se va a desplazar hacia la derecha del eje de las y. Ahora, si yo le sumo una constante como es b aquí, entonces la parábola, ¿sí?, se va a desplazar hacia arriba. Si yo le resto esa constante, la parábola se va a desplazar hacia abajo del eje de las x, ¿sí? La a va a afectar el desplazamiento con respecto al eje de las y. B va a afectar el desplazamiento con respecto al eje de las x. Ahora, si nosotros cambiamos el signo fuera de la potencia, cambiamos este signo, lo que estamos haciendo es invirtiendo esta parábola, volteándola hacia abajo, para que se abra hacia menos infinito. Entonces, sigue siendo esto igual. Aquí se desplaza hacia la izquierda, ¿sí?, o hacia la derecha con respecto al eje de las x, perdón, de las y. Y aquí se sube o se baja con respecto al eje de las x. Recuerden que normalmente el eje de las x lo ponemos horizontal y el eje de las y lo ponemos vertical. Se puede hacer invertido, que sea el x vertical y y horizontal. Sí se puede, pero normalmente no se aplica. ¿Ok? Luego, ahora vamos a analizar qué pasa si m es impar. Si m es impar, si la potencia es impar, entonces vamos a tener un comportamiento similar a esto. Por ejemplo, es para cuando m es 3. Si m fuera 5, habría doble vuelta. Si m fuera 7, 3, ¿no?, ondas, ¿sí? Y luego ya crecería acá y subiría hacia acá. Entonces iría creciendo, ¿sí?, hacia el infinito. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si busco si pongo el menos m? Se invierte esta gráfica. Entonces viene aquí a vamos con esta tendencia, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos que si x más a con una potencia impar, ¿sí?, entonces por la a se desplaza hacia la izquierda, ¿sí?, y si le pongo menos a, entonces se desplaza hacia la derecha, pero sigue teniendo un comportamiento similar a esto. Y si tenemos solamente x con la potencia impar más b, se va a desplazar esta estructura hacia arriba,
y si la ponemos menos b, se va a ir hacia abajo con respecto al eje de las x. Muy bien. Ahora, esto es si es positivo, pero si yo le antepongo el signo menos, entonces la potencia, sea la que sea, se va a convertir en negativo, este valor, y entonces se va a invertir la gráfica. ¿Sí? Muy bien. Si la raíz no es exacta, o sea, si yo veo aquí que no puedo analizar la descomposición en factores, entonces lo más conveniente es usar el método general, que es la solución general de ecuaciones de segundo grado, que es esto que tenemos aquí. Las raíces de un polinomio pueden ser reales o complejas. No vamos a ver hoy lo que son los números complejos, pero sí vamos a ver los números imaginarios. Entonces, las raíces más que complejas podrán ser reales e imaginarias, porque aquí dice complejas, pero en realidad podemos hablar de que son reales o imaginarias. Esto nos lleva a tener que entender cuáles son las reales y cuáles son las imaginarias. Las reales son aquellas que existen en el campo de los números reales, como estos valores que tenemos aquí. Como yo tengo aquí raíz de 1, eso existe perfectamente en los reales, es 1, y entonces aquí simplemente pongo más menos el 1, como está aquí, y si yo le pongo menos 3 más 1, pues me da 2 entre 2, me da 1, pero como este es negativo me da menos 1, y luego menos 3 menos 1 me da menos 4, entre 2 pues me da menos 2. Quiere decir que este polinomio tiene dos raíces, porque tiene grado 2, menos 1 y menos 2. Ahora, ¿qué es un producto notable? Por ejemplo, nosotros utilizamos producto notable cuando hacemos el desarrollo como aquí. Y igual a x menos 5 al cuadrado. ¿Y cómo hacemos ese producto notable? Bueno, x, para desarrollar sacamos el cuadrado del primero, x cuadrado. Luego el doble producto del primero por el segundo, 2 por menos 5 menos 10, x. Y luego el cuadrado del segundo, menos 5 por menos 5 más 25. Eso es un producto notable. Y así las formas en las que podemos expresar diferentes formas de potencia, por ejemplo, o de operaciones. Entonces, se llama identidad notable o producto notable a un cierto producto que cumple reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección sin verificar la multiplicación. Cada producto notable corresponde a una fórmula de factorización. Entonces, si yo voy a factorizar, pues tengo que utilizar productos notables. Si vemos la raíz, por ejemplo, de este binomio, esto es un binomio porque tiene dos términos, y igual a x más b. Resulta que me va a generar una línea recta que si b es igual a 0, va a ser una recta a 45 grados que pasa por el origen, o sea, por el punto 0, 0 en x y y. Eso es precisamente la ecuación de esta línea recta. Si b es igual a 0, ¿sí? Entonces es esto. Ahora, y igual a x a la m, en este caso m es igual a 1. Por eso como m es 1, solo toca el eje de las x cuando y se hace 0 en un solo punto. Las rectas tienen esa propiedad, ¿sí? Excepto las paralelas, pero tienen la característica de que tocan el eje de las x solo cuando y se hace 0 en un solo punto. En este caso, 0, 0. Las raíces
de los binomios. Por ejemplo, si yo tengo este binomio y igual a x cuadrada menos 10, por el hecho de tener una x al cuadrado aquí, la potencia al cuadrado, me está hablando de que tengo una parábola, forzosamente. Y como tengo el menos 10, quiere decir que la parábola está desfasada menos 10 unidades sobre el eje de las y. Es el punto del vértice en el eje y, ese menos 10. Es un exponente de grado 2, por lo tanto, se sabe que es una parábola y que pasará dos veces por el eje X. Va a tocar el punto 1 y el punto 2. No quiere decir que sea el 1 y el 2, no. O sea, este es un valor normalmente negativo y este positivo, aunque también pueden estar desfasados para acá. Pero en este caso están sobre el mismo eje y este es un valor negativo y este es un valor positivo. La orden y la dirección. Si yo tengo x cuadrada y x cúbica. X cuadrada, si m es par, en este caso, se formará una parábola de este tipo. Si m es par, pero además se le antepone el signo negativo, entonces la parábola se invierte, como aquí. Ahora, si m es impar, se formará una imagen de este tipo. Pero si m es impar y se le antepone el signo negativo, entonces se va a formar esto mismo, pero invertido, hacia la parte de abajo. ¿Ok? O sea, aquí, cuando x va creciendo, esta gráfica va creciendo hacia infinito. Aquí, cuando antepongo el signo negativo, cuando x va creciendo, esta gráfica va creciendo, pero hacia el menos infinito de y. Raíces de conjuntos. Y igual a x cuadrada menos 10, x a la m menos 10. ¿Por qué la resta? Porque está desviando esta parábola hasta el menos 10. Va a tener dos raíces, ¿sí? Entonces podemos buscar esas raíces, ¿sí? Simplemente despejamos esto, igualamos a 0. Esto quiere decir que y va a ser igual a 0, por eso igualamos a 0. Entonces x cuadrada es igual a 10. Y entonces x es igual a más menos raíz de 10. Y esto me daría los valores de las raíces aquí y acá. Muy bien. Ahora, si nosotros vemos esto, podemos analizar que si tenemos esta parte, aquí estoy cuando y es igual a x cuadrada, por ejemplo, tengo esta parábola. Pero si yo le sumo un valor constante, creo esta parábola. Y si le resto un valor constante, creo esta otra parábola. Si a esa parábola le sumo un valor como b, direccional, esto, si se lo sumo, esto se va a ir hacia arriba. Pero si se lo resto, se va a ir hacia abajo. Aquí tenemos entonces los comportamientos que hemos estado viendo para este tipo de polinomios. Ahora, ¿cuáles son las raíces reales? Si tenemos x cuadrada menos 5x menos 6, ¿sí? Podemos buscar la solución de dos maneras. Una, aplicando la solución general de ecuaciones de segundo grado, identificando A, B y C. Y la otra es factorizando. Sabemos que x por x va a dar x cuadrada, por tanto vamos a tener que poner dos paréntesis que inicien con x. Pero después tenemos que buscar números que sumados o restados nos den esta cantidad, el menos 5, y multiplicados nos den esta cantidad, menos 6. Sabemos que va a tener, por tener este valor menos 6 aquí,
va a tener que haber uno positivo y otro negativo. Porque si no, si tuviera los dos negativos, me daría menos por menos da más y ya no tendría este signo. Tiene que ser uno positivo y otro negativo. Por otro lado, si fueran los dos positivos, pues me da más por más da más, también me daría positivo y no tendría este signo. Entonces, tiene que ser un positivo y un negativo. Como este valor, ¿sí? Es negativo, entonces decíamos es más y menos. Pero al ver tenemos un valor grande, por lo tanto, porque por ejemplo aquí pueden decir 2 por 3 da 6. Sí, es correcto, da menos 6. Pero no me va a sumar aquí porque me daría un más 2, ¿sí? Menos 3, pues ya no me daría más que menos 1. Entonces obviamente aquí más 1 menos 6, la suma de estos dos, porque es, por ejemplo, x por menos 6 menos 6x, más 1 por x más x. Entonces menos 6x más x me da menos 5x, que es lo que tengo aquí. Precisamente. Muy bien, ahora, aquí con esto yo ya puedo resolver este polinomio. Simplemente lo igualo a 0, ¿sí? Despejo uno y encuentro el valor del otro y viceversa, ¿no? Entonces, veo que aquí voy a tener x igual a menos 1 y x igual a más 6. Si yo hago por medio de la solución general de ecuaciones de segundo grado la solución de este polinomio, entonces resulta que voy a encontrar también el valor de aquí, por ejemplo, 5 más raíz de 49. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. 5 más 7 son 12, ahora sí. 12. Ok, 12 entre 2 me da 6. Positivo. Ahora sí. Y me da 5 menos 7 menos 2 entre 2 menos 1. Muy bien. Ahí, había un errorcillo por ahí que me estaba dando lata, pero ya quedó correcto. Y entonces tenemos 6 y menos 1, lo mismo que lo pondría de esta otra manera. Lo vamos a ver más adelantito donde hago el comparativo de los dos. Aquí es donde les estoy desarrollando la factorización. X más, ¿sí? X menos, X más 1, X menos 6, ¿sí? Y entonces al despejar, ¿sí? Me va a dar los resultados 6 y menos 1. Este ya lo analizamos, este es correcto. Y ahora vamos a analizar de esta manera. Si tenemos x más 1 por x menos 6, entonces está multiplicando, lo paso dividiendo y me queda x más 1 igual a 0. Y por tanto x igual a menos 1. Le pongo x1 para identificar. Luego x menos 6 igual a 0. ¿Por qué? Porque mandé que está multiplicando, lo paso dividiendo, se hace 0. Y entonces me queda x menos 6 igual a 0. Y entonces aquí me queda x igual a 6 positivo. Que es exactamente lo mismo que vamos a obtener por este otro procedimiento. Muy bien. Ahora, con este otro ejercicio, x cuadrada menos 2x menos 8, ¿podemos factorizar? Sí. Hay que poner x y x para llegar a x cuadrada. Luego, como aquí tenemos negativo, tenemos que poner un más y un menos, forzosamente. Ahora, ¿qué números podemos poner? Bueno, si pongo el 1, acá tendría que poner el 8, pero al sumar o restar no me va a dar 2, me va a dar 7. Y entonces no sería esta relación. Entonces aquí tendría que poner el 2 y acá un 4 para que 2 por 4 me dé 8, pero 2x menos 4x me da menos 2x. Y entonces ya tengo estos valores. Estos valores los puedo igualar a 0, despejar cada uno de ellos
y obtener los valores, y me dice que las raíces son x igual a menos 2 y x igual a más 4 por el despeje, ¿no? X más 2 igual a 0. Al despejar este más 2 se hace menos 2 y este x menos 4 igual a 0. Al despejar el menos 4 se hace más 4 y entonces tenemos las dos raíces, menos 2 y más 4. Si utilizamos la solución general de ecuaciones de segundo grado, entonces vamos a llegar precisamente a x1 igual a 4, x2 igual a menos 2, exactamente las mismas raíces. Muy bien. Ahora, si analizamos este que ya lo vimos, ya lo analizamos por los dos métodos y llegamos al mismo resultado, 6 y menos 1, 6 y menos 1. Muy bien, x cuadrada menos 9x menos 6. ¿Puedo factorizarlo? Este me complica más. ¿Por qué? Porque no son raíces, no son factores exactos. Entonces, siempre que no tenga factores exactos, ¿por qué les digo que no son factores exactos? Porque imaginen ustedes que tendría que multiplicar dos números que me dieran menos 6, o sea, tendría que ser un más y un menos, ¿sí? Y luego la suma de esos números tendría que dar menos 9. Sería imposible, porque por ejemplo, tendría que ser 2 por 3, ¿sí? Eso sí me va a dar menos 6, pero al sumarlos me daría 2 menos 3, me daría menos 1, nada que ver, ¿sí? Y si los invierto, sería lo mismo, ¿no? Sería 3 menos 2, sería más 1, tampoco. Entonces, cuando no tengo factores exactos, lo recomendable es utilizar la solución general de ecuaciones de segundo grado. Y voy a llegar, por ejemplo, a raíces de este tipo. Mucha gente confunde estas raíces porque tienen estas raíces aquí y dices que estos son imaginarios. No, no es cierto. Estos son números reales. Solo que no son raíces exactas, ¿sí? Más 9 más raíz de 105 sobre 2 más 9 menos raíz de 105 sobre 2, pero se pueden representar perfectamente en los números reales. Muy bien, ahora, bueno, aquí tenemos 6, pero ¿qué pasa si tenemos este de aquí? Recuerden que para sacar el 36, puedo utilizar la combinación 4 por 9, 36. Sí, pero el problema es que no puedo tampoco tener los valores exactos. Observemos, x más 3, x menos 12, ¿sí? 3 por 12 me daría 36. Aquí me está dando la solución de esta manera. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo voy a tener aquí 3 por x, 3x positivo, y menos 12 por x, menos 12x, me va a dar menos 12 más 3, menos 9. ¿Sí? Y más por menos da menos, 3 por 12, 36. Tendríamos entonces la solución de esta manera, ¿sí? Igualando el 3x cuadrada menos 9x menos 36 igual a 0, ¿sí? Tendríamos que buscar los factores que me dan este valor. Ahora, ¿qué es lo que obtendríamos? Bueno, si nos vamos por la solución general de ecuaciones de segundo grado, me daría aquí aquí me pone, y esto es un error, por ejemplo, me pone a igual a 3, pero aquí, bueno, para sí, pero aquí no tenemos 3, tenemos 1. Entonces, para esto no me serviría esta me serviría para este polinomio,
pero no para este, ¿sí? Ahora, si tenemos entonces que sacar este otro polinomio, tenemos que poner a igual a 3, b igual a menos 9, c igual a menos 36, porque no podríamos despejarlo de esta manera. Aquí sí, porque tendríamos x igual a menos 3 y x igual a 12, que serían las dos raíces de este polinomio. Pero ya con este 3 nos sacaría de la factorización de raíces exactas y entonces nos facilita las matemáticas hacerlo por la solución general de ecuaciones de segundo grado, en donde vamos a llegar a algo como esto: 9 más menos raíz de 513 sobre 6. Ojo, esto también son números reales. Vamos a llegar a un x1 igual a 5.27, x2 a menos 2.27, solo por el hecho de haber agregado este coeficiente 3. Eso es lo que hace la diferencia. Muy bien. Ahora, vamos a analizar ahora este 3x cuadrada más 2x menos 5. ¿Lo podemos factorizar? Sí se puede factorizar poniendo el 3 en uno de los términos con x y luego la x. ¿Por qué? Porque 3x por x me da 3x cuadrada. Perfecto. Como este es menos, ya sé que tiene que haber un más y un menos. Y después lo que tengo que buscar es un número o un par de números que sumados me den 2 y multiplicados me den menos 5. Pues entonces aquí el problema, por ejemplo, es si yo utilizo más 5 menos 1, aquí me va a dar 5, ¿sí? Pero con este 3 me va a dar menos 5 tercios por el 3 que tengo aquí. Y aquí me va a dar, menos 1 me va a dar 1. O sea, no tiene problema. Es una fracción no exacta en la solución. Sí se puede resolver, sí, pero sí tenemos este problemita. Por ejemplo, si yo tengo esto, me daría 3x por menos 1 me daría menos 3x. Y 5 por x me da más 5x. Esto me daría más 5 menos 3 me daría 2x. Menos 2x sería más 2x. Entonces, aquí tenemos por aquí un errorcillo. Sí. Más 2x, porque aquí puse menos. Pero es más 2x. ¿Qué es lo que se refleja? Precisamente aquí. ¿Sí? Por más 5 menos 3 más 2x menos 5. Entonces tenemos la solución real, que es esta, y que nos daría este despeje. Si lo hacemos por la solución general de ecuaciones de segundo grado, resulta que voy a obtener en la primera raíz 1, en la segunda raíz menos 5 tercios. Exactamente lo mismo. Entonces funciona igual. Bueno, ahora vamos todavía hasta aquí son raíces reales. Se pueden expresar estas perfectamente en el campo de los números reales. Pero ¿qué pasa si nos vamos ahora a esas raíces que no existen en el campo de los números reales? Por ejemplo, raíces imaginarias. En este caso, se puede resolver por ambos métodos, ¿sí? Pero es más factible que se resuelvan con el método de la fórmula general, de la solución general de ecuaciones de segundo grado. Para que se cumpla la raíz imaginaria, la raíz de la fórmula general tiene que ser una raíz de un número negativo, raíz cuadrada de un número negativo. Esto es para que sea una raíz imaginaria. Ya que esto no existe, entonces
el resultante es imaginario aproximado porque no existe en el campo de los números reales. Al final de la operación resultará como a por menos 1. Por lo tanto, se reemplaza el menos 1 por i, ya que i cuadrada es igual a menos 1. Entonces, i es igual a raíz cuadrada de menos 1. Esto lo vamos a ver un poquito. Ahorita nada más mencionado muy ligero, porque después vamos a ver ya un video específico de lo que son los números complejos y la explicación detallada. La raíz imaginaria entonces es un número complejo cuya parte real es igual a 0 y se puede describir como el producto de un número real por la unidad imaginaria. Sin embargo, esto lo vamos a ver al final. Sin embargo, esto que estamos obteniendo aquí en realidad no son números complejos todavía. Es un número imaginario. Sí, es diferente el número imaginario al número complejo. Veamos esto. La letra i denota la raíz cuadrada de menos 1. Y me pueden decir, pero ¿a poco voy a tener menos 1 en todas las raíces? Sí, porque tú lo puedes expresar de esa manera. Observemos. Si nosotros sacamos vamos a analizar esto. X cuadrada menos 4x más 5. ¿Lo puedo factorizar? Sí. Lo puedo factorizar de esta manera. Sí. Sin embargo, vamos a ver qué ocurre cuando hacemos el análisis de las raíces. X es igual a menos 4, o sea, 4 positivo, más menos esto que pusimos aquí, que es 16 menos 20. Esto nos lleva a más menos raíz cuadrada de menos 4. ¿Sí? Ok, que está aquí. X igual a 4 más menos raíz cuadrada de menos 4 sobre 2. 2a, pero como a vale 1, pues es 2. Entonces, x es igual a más menos raíz cuadrada de menos 1 que multiplica a 4, porque menos 4 es lo mismo que menos 1 que multiplica a 4. Y pues este 4 y este menos 1 los puedo separar en dos raíces, como está aquí. Y entonces x es igual a 4 más menos raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de menos 1 sobre 2. X es igual entonces a 4 más menos 2, porque raíz cuadrada de 4 es 2, por raíz cuadrada de menos 1 sobre 2. X, para resolver esto, es igual a 4 más 2 por raíz cuadrada de menos 1 sobre 2. Y x, por otro lado, es igual a 4 menos 2 por raíz cuadrada de menos 1 sobre 2. Esto nos llevaría el primero a 4 y 2, 6 por raíz cuadrada de menos 1 sobre 2. Y 6 sobre 2 es 3 por raíz cuadrada de menos 1. Y x2 es igual a 4 menos 2, que es 2 por raíz cuadrada de menos 1 sobre 2. Y 2 entre 2 me da 1 por raíz cuadrada de menos 1. Quiere decir que tengo dos raíces. 3 por raíz cuadrada de menos 1 y 1 por raíz cuadrada de menos 1. Pero como raíz cuadrada de menos 1 es i, entonces tengo 3i y 1i. En realidad tengo 3i e i. Entonces x1 es 3i y x2 es i. Estas son raíces imaginarias. No pertenecen a los números reales. Son números imaginarios. La raíz imaginaria, por ejemplo, entonces, de esta estructura nos lleva al análisis que acabamos de hacer ahorita y nos lleva a x1 igual a 3i y x2 igual a i. Recordemos que para los números imaginarios
y cuadrada es igual a menos 1 y por tanto y es igual a raíz de menos 1. Por eso puedo sustituir esta raíz de menos 1 por la y para generar los números como imaginarios y las raíces como imaginarias. A partir de ahí, más adelante, podremos crear realmente los números complejos, pero eso lo veremos un poco más adelante. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un número complejo, z igual a 5 más 4i, donde esta es la parte imaginaria, esta es la parte real y esto es el número complejo. Pero ahorita estamos trabajando con números imaginarios. X cuadrada menos 10x más 29, haciendo la sustitución, vamos a llegar a menos 10 más menos raíz de menos 16 sobre 2. Pero esto lo podemos expresar como, este es menos 10, me comí el menos, déjenme ponérselo, menos 10 más menos raíz cuadrada de 16, pero raíz cuadrada de 16 sabemos que es 4. Y esto es raíz de menos 1. Bueno, aquí lo expresamos de esta manera y podemos expresarlo como menos 10 más 4 por raíz de menos 1. Y acá menos 10 menos 4 por raíz de menos 1. Obviamente sobre 2 sobre 2. Ahora, menos 10 más 4 es menos 6 por raíz de menos 1 sobre 2. Menos 6 sobre 2 es igual a menos 3 por raíz de menos 1. Luego en este es menos 10 menos 4 es menos 14 sobre 2. Menos 14 es menos 7 por raíz cuadrada de menos 1. ¿Sí? Y entonces, sustituyendo la raíz cuadrada de menos 1 por la y, me queda menos 7i y me queda menos 3i, que son las dos raíces de este polinomio. Estas son raíces imaginarias. Todavía no conforman números complejos. Eso lo veremos, lo vamos a generar más adelante en un video posterior, cuando grafiquemos los números reales contra los números imaginarios, tomemos una parte real, una parte imaginaria y lleguemos a magnitudes expresadas como números complejos como este. Por lo pronto, hasta aquí este video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.